Estamos en contacto, está en nuestra línea Joaquín Arregui, máster en Administración de Empresas, socio de la consultora financiera Extensio. Joaquín, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. Hola Darío, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, igualmente, un gusto hablar con vos. Y bueno, pedirte primero una reflexión de qué te parece este índice inflacionario del 6% para el mes de junio. Bien, con respecto a eso, cuando estuve analizando la composición de la inflación, básicamente dio muy bajo porque se pisó mucho el tema de ciertos acuerdos con los precios, ¿no? O sea, básicamente bajó porque bajó la canasta, en los precios de la canasta de alimentos. Pero si vos analizás todo el resto de lo que serían los otros componentes, no bajaban del 7,5, no bajaban y la media daba en un 8. Ajá. Y se puede ir un pasito más, digamos, ¿por qué puede haber bajado esta canasta de alimentos? Sí, lo que puede haber sucedido es, básicamente, la presión de ese gobierno, o sea, ciertas empresas, o presión, acuerdos, para que no aumenten los precios, ¿no? Honestamente tenés que ver cuáles son los precios, cuáles son los alimentos que más pesan dentro de la canasta, tenés que ver qué alimentos contemplan. O sea, yo lo que veo, por ejemplo, Coca-Cola, si vas a comprar Coca-Cola, que cualquier argentino la compra, y va subiendo bastante en lo que va del año, y honestamente es ver cómo es la composición de ese de 4,5% o 5% que subieron en promedio los alimentos. Ajá. Es eso. Y bueno, y en resumen, lo que nosotros venimos proyectando es que la inflación piso, como viene dándose las condiciones actuales en la forma actual, debería estar en el 8%, que bueno, lo vemos en el resto de los rubros, ¿no? O sea, si hoy no hubiese ningún tipo de acuerdo y dejásemos que los precios se manejasen a través digamos, de forma privada, creo que estaríamos hablando de ese mínimo de 8%, que si bien hoy se logró, considero que en el largo plazo uno no puede hacer acuerdos para toda la vida, ¿no? En algún momento digamos, esa inflación reprimida, esos precios reprimidos, en algún momento se actualizan a un valor verdadero, Claro. ¿no? Sí, hay una suerte de acuerdo, ¿no? Explícito, por supuesto, hasta las elecciones paso. O sea, no sé si se podrá aguantar, digamos, ¿no? La economía. Y yo creo que la van a aguantar, porque no les queda otra. O sea, ya lo demostraron con el tema de decir, para mí lo que sucedió en junio, de decir vamos a pagar, vamos a juntar todas al final, fue una previa para lo que eran los vencimientos, o lo que son los vencimientos de julio, que aproximadamente ascienden a 2.600 millones de dólares. Más o menos ya vencieron 1.300 millones de dólares, o sea, la mitad, y no los pagaron. Claro. Dicen que van a pagar todo en julio, y por ahí lo que puede pasar si ya estás a finales de julio, la podés demorar un poco más y no es que pasa nada, no es que entrarías directamente en un default, podés demorar un poco más. Y vos me vas a decir, ¿y por qué es tan importante? Y porque ya, contemplando los pagos vencidos, de estos que se tuvieron que hacer, las reservas serían netas negativas por 7.500 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Que es algo alarmante. Claro. ¿Cómo ves el tema del acuerdo con el fondo? Y bueno, primero te quiero preguntar eso, ¿cómo ves que pueda formalizarse o por qué se demora? Y lo que yo creo que más que nada se está demorando, lo que el mercado, más que yo, lo que el mercado y yo creemos, es porque el fondo le está pidiendo que adecue lo que sería su déficit al 1,5% anual, y además lo que le está pidiendo es que sincere un poco el valor de la moneda,
hacia por lo menos un 30% más, puesto que si no va a continuar con esta sangría brutal de reservas, ¿no? Que básicamente el problema es no sincerar un tipo de cambio, se genera una pérdida masiva de reservas y ya, la verdad que no se explica por qué se está manteniendo, si básicamente nadie puede comprar un tipo de cambio a 260, ya te digo, 267 creo que estaba el dólar mayorista, sí, 267,24 y poner el dólar oficial en 275. Absolutamente nadie, salvo ciertas importadoras, pueden acceder a ese tipo de cambio. Entonces, básicamente es sincerar un tipo de cambio para dejar de perder reservas. Claro, se hablaba de una devaluación, es que el fondo pedía una devaluación del 30%, no sé si estás con esa versión, puede ser cierta, pero también que Argentina, el gobierno pensaba compensarlo con un impuesto a las importaciones similar. No sé si vos tenés esa versión. Claro, la verdad es que sí, era una posibilidad. Lo que estuve leyendo es que era una posibilidad de, en vez de generar esta devaluación natural, digamos del 30%, que sería pasar el tipo de cambio de 267 a 350 pesos, es aplicarle un impuesto a las importaciones y, no sé, seguir haciendo un dólar soja, pero con toda la economía, no sé, básicamente es lo mismo, no tiene un sentido. O sea, el fin de un tipo de cambio atrasado es que supuestamente la inflación no se te escape. Claro. ¿No? Es eso. Todavía no se sabe el efecto directo que podría tener en una devaluación de un 30%, pero ya como está la economía condimentada en que tenéis una inflación que se festeja porque tenéis un 6%, se supone que si vos devaluás un 30%, no todo se va a trasladar, no se va a trasladar directamente una inflación de un 30%, ¿no? Porque no todo pasa por allí. De hecho, ya todas las personas que importan ya tienen cargado este sobreprecio porque no saben a qué tipo de cambio van a poder volver a importar. Entonces ya se trasladó, ¿no? Eso es lo que también uno podría contemplar, por lo cual un 30% de devaluación tal vez, si de corto plazo te genera un 5% más de devaluación, que a los efectos, a la inflación que ya tenemos, no es mucho. Joaquín, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto. Te quería consultar siguiendo el tema de importaciones. Bueno, mucho se habla de que faltan dólares, de que están prácticamente paradas, que no se autorizan las IRAs ni las CIRASES para los pagos de los fletes. ¿Esto cómo lo ves? ¿Crees que hay una salida en el corto plazo o va a continuar los problemas, sobre todo para importar insumos, no? Sí, totalmente. Yo lo que creo es que si no se genera una sinceración, ¿no? Un sinceramiento, del tipo de cambio o la devaluación, que repito de nuevo, no va a afectar al que ahorra en dólares, no va a afectar esto. Si no se produce, yo creo que va a continuar esta traba a las importaciones, se puede decir cepo a las importaciones, ¿no? Que no puedes acceder de una forma natural y va a ser mucho peor. O sea, el que logre importar va a poner un sobreprecio enorme, porque no sabe cuándo va a ser la última vez que va a poder comprar este tipo de cambio. Y bueno, la idea es que no pierda plata. Entonces ya te lo trasladó. Yo creo que eso va a ser peor. Van a haber más sobreprecios por esta especulación de no saber cuál va a ser el precio de reposición de la mercadería. Y además, esto lo que generaría una mayor inflación. O sea, eso es lo que yo estoy contemplando también dentro de los posibles escenarios. O sea, que realmente no devalúen el 30%, espera a que el próximo gobierno haga todo el ajuste que tenga que hacer, tanto, digamos, en política fiscal de gasto público, como lo que sería la devaluación o el tipo de cambio. Podría suceder y creo que sería el peor escenario. Un escenario normal es que utilicen, si llegasen a perder en estas elecciones, esto es una opinión, ¿no? Como un escenario.
llegaran a perder en las elecciones, se guarden la carta de generar una devaluación, como lo que pasó las PASO con Macri, de un 30%, lo que justamente está pidiendo el Fondo Monetario, y usarlo como para decir, tenemos agentes que nos están queriendo desestabilizar el gobierno, miren lo que sucede si perdemos. No sé, y ahí se genera de forma natural la devaluación que tanto le pide el FMI, y de esa forma el FMI les logra desembolsar el dinero, porque tiene que desembolsar 4.000 millones de dólares, pero bueno, le pide eso, le dice, sincerar la devaluación y ajustate un poco el gasto que te dé déficit el 1,5%, o sea, ya no teniendo excedentes, sino perdiendo menos, ¿no? Gastando menos. Creo que ese es un escenario posible, de que no devalúen, pero sería un escenario muy fuerte. No creo que puedan llegar a sostener esta pérdida de reservas, que aproximadamente son 90 millones de dólares diarios. A su vez tienen que pagarle al FMI 6.000 millones de dólares de acá a noviembre. Ya tenemos 7.500 millones de dólares de reserva neta negativa, que eso es la mitad de lo que serían los depósitos en ahorros en dólares, que son 14.000 millones de dólares. Si lo querés ver peor, es los encajes bancarios, que son 10.000 millones de dólares. Entonces, aunque uses los yuanes a través del swap, yo creo que no hay forma de que llegue, pero bueno, según un escenario bastante malo. O sea, lo que hablas, sacás las cuentas de cuánto pierde promedio, no da que llega sin cerar el tipo de cambio. Pero bueno, eso lo que generaría es, si se genera una devaluación, permitiría una mayor cantidad de liquidación de exportaciones, con lo cual tendrías más cupo para importar y se normalizaría un poquito más cepo a las importaciones que hay, ¿no? Sí, pues ya se ven, por lo menos lo que cuentan algunos empresarios es que ya hay plantas paradas porque no pueden importar un insumo, un repuesto para alguna máquina, y eso va a impactar en el empleo, ¿no? Va a haber justamente trabajadores suspendidos, fábricas cerrando. Eso el gobierno, ¿cómo lo puede equilibrar si no tiene tampoco los dólares para importar? Sí, totalmente. Yo creo que con el desempleo, el empresario lo que está viendo es una normalización, al menos desde ya noviembre. Entonces, me gustaría ver que una persona que se la capacitó para poder operar una máquina, poder hacer su trabajo, se lo despida por no aguantarlo 4 meses, porque creo que el costo de tener que contratar a una nueva persona y capacitarla sería mucho mayor a 4 meses de mantener un sueldo. Eso por ahí obviamente es una opinión, pero creo que en muchos casos cuesta mucho más capacitar a una persona que 4 meses o 6 meses. Entonces, en ese sentido, salvo que se vea muy complicado al empresario, yo creo que va a continuar a pérdidas en este tiempo. Sí, tendría que continuar a pérdidas porque generaría menos ingresos de lo que son sus gastos. ¿Y vos ves una perspectiva de recesión? En algunos sectores pareciera que ya está, ¿no? Pero, ¿lo ves? La verdad que yo siento que estamos en una recesión hace bastante tiempo, ¿no? Desde el 2018 que estamos en esa recesión y todavía no salimos. Desde aquel momento en donde hubo complicaciones en el mercado de capitales, estamos hablando en el gobierno de Macri, desde aquel momento ya comenzó una recesión y todavía no salimos. Y sí, para mí el fondo lo tocamos, o sea, el fondo de la recesión, para mí lo tocamos en octubre, noviembre del 2022, pero el problema es que no estamos saliendo en B, sino que estamos en L. Es decir, vos cuando tenés una recesión caes y después cómo salís, es como se define. Si seguís igual en la recesión o bueno, vas un poquito peor, un poquito mejor, pero estás casi igual, es que caíste en L. Claramente no mejoró la economía del país, no mejoró, ¿no? Los datos. No estoy hablando de opiniones, sino me voy a los datos, no mejoramos en materia económica, no crecimos, nada. si lo ves, y también es muy difícil de medirlo por la hiperinflación que tenemos. Yo siempre tomo hiperinflación cuando ya
en un periodo acumulado de más de 3 años, tuviste más de un 100% de inflación. O sea, si tenés más de un 35% de inflación, ya estás en hiperinflación, técnicamente, y nosotros ya estamos en recontra hiperinflación, Claro. ¿no? Entonces, es muy difícil medir en términos reales cuánto creces. Si te dicen que creciste un 3%, y tómalo con cuidado ese dato porque es difícil. Pero bueno, siento que en breve deberíamos salir, cuando haya un cambio de política, digamos, de política monetaria, de política fiscal, de política económica. Siento allí que vamos a explotar. Es como lo que pasó con las acciones, que cayeron un 90, entre un 80 y un 90%, hasta, digamos, marzo o junio del 2020, se quedaron en los mismos precios durante básicamente casi 2 años, y ahora hace 6 meses comenzaron a subir. Siempre el mercado adelantándose lo que va a pasar con la economía. Yo creo que va a pasar eso. Hay que dar un volantazo a cómo estamos hoy, así que creo que podría pasar eso en breve, acá breve, menos de un año, de comenzar a mejorar. Está bien. También se habla de que, bueno, el índice de inversión, si no es superior al 20%, la inversión del Estado y la inversión local, es imposible crecer. Y estamos muy por abajo de eso. Y por el contrario, el Estado no ahorra nada. Está en deuda cada vez más, ¿no? Perdón, se interrumpió recién, ¿me dijiste? Sí, te contaba que con el nivel de inversión que tenemos es imposible crecer, y además que el Estado gasta muchísimo más de lo que genera. Entonces, eso es un dato objetivo también, ¿no? Sí, totalmente. Si ya de por sí tenés un déficit que supera el 4% o el 5% de forma sostenida, y casi todo eso se te va, el 72% del gasto, 72% se te va en seguridad social, y no tenés casi nada de inversión, digamos, casi nada de erogaciones o gastos en inversiones, es bastante difícil crecer. En eso, bueno, hasta la fecha, de lo que pude llegar a apreciar, un solo candidato fue el que ofreció alternativas para poder ver y revisar ese gasto público y cómo lo haría. Y bueno, esa única persona, que de lo que estamos hablando de los candidatos, lo que dijo fue: las inversiones van a ser privadas, que bueno, fue Javier Milei. Sí. Básicamente la forma de poder ajustar el gasto lo haría primero a través de las inversiones, que sean 100% privadas, pero bueno, no vi nadie más que genere un tipo de estrategia para poder agarrar el toro por las astas, ¿no? Que es la inflación, el tipo de cambio y lo que sería el gasto. Eso es de lo que te puedo decir de qué pasaría a futuro, y vería un empeoramiento en lo que sería la inversión pública, pero hay que ver cuál es la inversión privada. Yo creo que si lográs mejorar la economía vas a tener muchísimo más inversión privada. De hecho, vos decís, bueno, ¿cuánto podría gastar el Estado? Y es limitado cuánto puede llegar a gastar en inversiones, pero solamente los argentinos ya tienen el equivalente a la deuda, o casi el PBI en dólares ahorrados en el colchón. Entonces, si vos das confianza como gobierno, das reglas de juego bastante claras, yo creo que la economía puede crecer mucho más en inversión, ¿no? O sea, se estipulaba que habían más de 350.000 millones de dólares que no estaban en el sistema bancario. Entonces ahí ya te da una pauta de que Argentina puede crecer en inversiones, y bueno, fundamentalmente son tener reglas de juego claras, aunque sean malas para el empresario, pero si las reglas de juego están claras y el empresario, aunque las reglas de juego estén claras, ve una oportunidad, eso lo digo, pero para todos, como cualquier persona hoy que tiene un trabajo que no le gusta, tiene unos dólares ahorrados y se quiere poner una pequeña pyme y contratar gente. Por lo menos ya sabe cuáles son las reglas de juego y que son claras. Si ve la beta, lo va a hacer. Y de ahí en más, si vos lográs generar reglas beneficiosas para estas personas, ¿no? Para las pymes o para ciertas empresas, no, mejor dicho, para todas las empresas, ¿no? Generar reglas de juego claras que beneficien también al empleado.
o al colaborador que trabaja para la pyme, para la empresa. Creo que eso podría ser que crezca mucho más rápido, ¿no? Adoptar por ahí un sistema más normal, digamos, de economía, de todo lo que sería la parte financiera. No sé si también quiere que veamos el tema de financiamiento, pero hoy es una locura, casi nadie puede sacarse un crédito hipotecario para poder comprarse una casa, ¿no? Sí, Entiendo que casi nadie, o sea, si lo sacás es por una parte que te pueda dar, en el interior se llama IPD, y si no en el resto del país, o Capital Federal, o provincia, es el Procrear, pero con eso no llegas ni a construirte el 20% de una vivienda, No, seguro. en algunos casos.